Que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron. He aquí todas son hechas nuevas. Segunda de Corintios 5:17. Tu emisora, Impactando al Mundo, presenta el programa Hubo un cambio cuando a Cristo conocí. Un programa de testimonios a la gloria y honra del Señor. Y ahora con ustedes, los siervos de Dios para esta hora. No existen palabras para describir lo que has hecho tú por mí. De alguna manera debo declarar lo que hoy me hace sentir. No existen palabras para describir lo que has hecho tú por mí. De alguna manera debo declarar lo que hoy me hace sentir. Sanidad, liberación, restauración, manifestación, tu presencia derramada, tu gloria manifestada. Sanidad, liberación, restauración, manifestación, tu presencia derramada, tu gloria manifestada. No existen palabras para describir lo que has hecho tú por mí. De alguna manera debo declarar lo que hoy me hace sentir. No existen palabras para describir lo que has hecho tú por mí. De alguna manera debo declarar lo que hoy me hace sentir. Sanidad, liberación y restauración, manifestación, tu presencia derramada, tu gloria manifestada. Sanidad, liberación, restauración, manifestación, tu presencia derramada. Siento tu gloria, siento tu gloria, siento libertad, siento libertad, siento libertad, siento libertad. Yo siento, yo lo siento, yo lo siento, yo lo siento. Siento sanidad, liberación, restauración, manifestación. Dios te bendiga, Dios te guarde. De saludarte, Marquito Emily Peña. Y en esta noche quiero invitarte para que a las 10 de la noche sintonices el programa Hubo un cambio cuando a Cristo conocí. Estaremos compartiendo parte de nuestro testimonio, de lo que Dios ha hecho en nuestra vida. Y quiero que puedas ser parte de esta bendición. Así que te invitamos para que sintonices y sabemos que te vas a gozar. Esto va a ser a través de impactandoalmundo.com, www.impactandoalmundo.com. Puedes llamar al 787-200-6897 si quieres llamar, y también si tienes un mensaje de texto puedes hacerlo al 787-363-3479. Si no tienes internet y quieres llamarnos por teléfono, puedes hacerlo al 518-907-9045. ¿Por qué te invito? Porque sé que será de bendición a tu vida. Es lindo cuando podemos contar las maravillas del Señor, y a veces cantamos, ministramos, pero no conocemos la historia detrás del ministerio, y queremos que tú seas parte de esto. Aprovecho este momento para saludar a mi amado esposo Hipólito del Valle, a mi hijo Isaías y a mi iglesia
Greater Harvest Church Ministries, Iglesia de la Gran Cosecha, mis pastores Emily y Adalberto Ortiz en Newbrighton, Connecticut. Les amamos de manera especial y le damos gracias a la hermana Vilmari por permitirnos, ¿verdad?, el poder estar aquí compartiendo este testimonio. No te lo puedes perder una vez más esta noche a las 10 de la noche. Invita a alguien, mándale el link a alguien para que pueda sintonizar, porque queremos testificarte lo que Dios ha hecho en nuestra vida, porque sabemos que el Dios que nosotros le servimos es un Dios y que cuando Él llega, Él cambia la vida. Así que te invitamos. Dios te bendiga. Dios te bendiga, Dios te guarde y bienvenido a tu programa Hubo un Cambio cuando a Cristo conocí. Estamos aquí en esta noche gozándonos de la maravilla del Señor y le damos la bienvenida a todos los que están escuchando a través de impactandoalmundo.com y a todos los que están a través de la línea telefónica. Esta es su hermana en Cristo, Emily Peña, y he llegado en esta noche para compartir lo que Dios ha hecho en mi vida. Antes que todo quiero darle las gracias a esta emisora, la hermana Vilmar, y gloria al Señor por abrirnos las puertas de este lugar. Sabemos que es una bendición que Dios ha puesto en sus manos y ella ha decidido compartir la en esta noche conmigo para poder usarlo como canal de bendición para contarles un poquito de lo mucho que Dios ha hecho en mi vida. Para comenzar, ¿verdad?, quiero hacer una oración y luego vamos a entrar a una porción bíblica para hablar con ustedes un ratito. Así que oremos. Amante Dios y Padre Celestial, en esta noche te doy gracias por este privilegio que tú me das, Dios mío, de en estos minutos compartir lo que tú has hecho en mi vida, Señor. Yo te pido en este momento que cualquier persona que esté escuchando a través de las ondas radiales, a través de este sistema, Jehová, Dios mío, pueda ser bendecido por estas palabras, y que si hay alguien en su hogar en este momento, Padre amado, que tiene algún problema o está batallando con algo que no lo deja, Dios mío, ser parte de esta bendición, que seas tú, Jehová, Dios mío, trabajando y obrando para que puedan escuchar a plenitud las palabras que tienes para ellos en esta noche. Señor, te damos gracias y te damos a ti toda la gloria que solo tú te mereces. Amén. Quiero compartir con ustedes en el libro de Lucas capítulo 4, versículo 18. La palabra del Señor dice: el Espíritu del Señor está sobre mí, por cuanto me ha ungido para dar buenas nuevas a los pobres, me ha enviado a sanar a los quebrantados de corazón, a pregonar libertad a los cautivos, vista a los ciegos, a poner en libertad a los oprimidos. Me gusta este versículo porque recuerdo cuando comencé mi ministerio, este era el versículo que utilizábamos cuando éramos parte del ministerio de las cárceles. Como ustedes saben, mi nombre es la hermana Emily Peña y todo el mundo me conoce como la que canta Me empujaron con violencia. Esta alabanza, ¿verdad?, que ha sido de bendición a muchas vidas, pero pocas personas saben de dónde Dios me sacó y lo que Dios hizo conmigo, lo que Dios hizo en mi vida. Y ha sido grande, ¿verdad?, porque al pasar de los años hemos experimentado muchas cosas especiales de parte de Dios, pero también hemos vivido muchas experiencias que marcaron nuestra vida. Es importante contar este testimonio porque los jóvenes que se están levantando, que desean tener ministerio, deberían entender que cuando hablamos de ministerio es más que estar en un altar, es más que tener un micrófono en la mano, es más que simplemente llegar con una agrupación y cantar una alabanza. Cuando hablamos de ministerio estamos hablando de servir, estamos hablando de que te tienes que poner tú a un lado y tienes que estar dispuesto a trabajar para el Señor, y tienes que estar dispuesto a sufrir, tienes que estar dispuesto a llorar, tienes que estar dispuesto a hacer las cosas que quizás en el momento a ti no te gustan,
todo por hacer la voluntad del Señor. Tuve el privilegio de que mis padres, los dos le sirven al Señor. Tuve el privilegio de crecer en un hogar cristiano donde mis padres me instruyeron en los caminos del Señor y fui presidenta de niños, presidenta de jóvenes y así crecí en el Evangelio. Mi tío, mi pastor, ¿verdad? Nos instruyó en el camino de la verdad. Ahí pudimos aprender tantas cosas lindas del Señor. Aprendimos la importancia de serle fiel a Dios. Aprendimos nosotros tenemos a un Dios que sana. Aprendimos muchas cosas, pero sobre todo aprendí lo importante que era vivir una vida recta delante del Señor. Pero como todo joven, como toda persona, llegaron momentos en mi vida donde quizás por un momento se me olvidaron esas palabras que escuché y pude entender que había un llamado sobre mi vida, pero siempre había algo en mí que me distinguía. Me acuerdo cuando estaba en la escuela superior, no tenía muchas amistades, era un poco aburrida, la gente no entendía mi vida y por qué yo era de la manera que era, y luchaba porque quería ser parte del grupo, luchaba porque quería ser parte de todos los populares. No era de las que me invitaban a todas las fiestas. Lo que yo no sabía era que Dios me había separado desde el vientre de mi madre. Lo que no sabía era que había algo dentro de mí que no le llamaba la atención a los que no le servían al Señor. Había algo dentro de mí que me hacía diferente. Y mientras yo luchaba por ser parte del grupo, Dios me decía, jamás y nunca vas a poder ser parte porque no perteneces a ellos. Yo quiero que tú entiendas que a veces estamos batallando con diferentes situaciones y queremos empujar ciertas cosas cuando en realidad a eso no fue que Dios te llamó. El mundo jamás será parte de ti porque tú no perteneces a él. Y pude entender desde mi juventud, desde la high school, que algo había en mí que me distinguía entre la multitud. Y seguí en los caminos del Señor. Dios me abrió la puerta para ir a las cárceles. Ahí comencé a ministrar, llegaba a cantar, a predicar y podía ver ahí muchos jóvenes, pero algo que me impactó mucho fue que cuando iba a ministrar a la cárcel, llegamos a la cárcel de jóvenes a ministrar y dentro de ahí pudimos ver muchos jóvenes que iban a la iglesia con nosotros, jóvenes que estudiaron conmigo, jóvenes que quizás de momento se burlaban de mí en la escuela. Pude ver cuando llegué a la cárcel que estaban ahí sirviendo una sentencia por errores de la vida que ellos cometieron. Y Dios me llevó a ese lugar para poder ministrar. Y en ese momento, en esas cárceles, cuando iba, fue donde Dios me confirmó el ministerio que Dios me ha dado hoy. Dios me habló, Dios me decía que me iba a llevar a libertad a los cautivos, que Dios me iba a llevar a libertad a los que estaban oprimidos, que Dios me iba a llamar para poder ministrar. Y ahí comencé y recuerdo que eran casi siempre muchos americanos que no sabían español. Y como yo no cantaba en inglés, solamente cantaba las pistas, recuerdo cantaba las pistas de Nación Santa, las pistas de Benicio Molina, las pistas de Yadira Coradín, las hermanas Meléndez. Eso era lo que yo hacía, cantar con pistas siempre, donde quiera que iba a las cárceles. Y podía ver cómo esos presos comenzaban a llorar y comenzaban a testificar que no entendían lo que cantaba, pero que sentían que ellos estaban siendo ministrados por las alabanzas. Y pude entender que había un llamado sobre mi vida. Pero como de grande era el llamado, así de grande fue el ataque. Recuerdo que en el año 2000, 2001, por ahí, pude experimentar un momento doloroso en mi vida que me marcó, me hirió y como testificaba en estos días en el retiro de damas bajo el tema de heridas, decía que las heridas son duras, las heridas duelen, pero duelen más cuando vienen de alguien que tú no esperas, duelen más cuando llegan de un lugar que no estabas esperando, un lugar donde depositaste tu confianza, un lugar donde tú pensabas que ibas a recibir una palabra de consuelo, que te hieran no es fácil. Y tras de esa herida llegó un momento en mi vida donde me alejé de la presencia del Señor, me alejé de Dios y recuerdo en el 2001 que comencé a batallar con la depresión,
comencé a batallar con en muchas situaciones. Mi carácter cambió. Ya mi hermana no podía hablar conmigo como antes porque era explosiva, salía gritando. Mi mamá ya no podía hablar conmigo, mi papá no hablaba conmigo, no podía nadie establecer una conversación porque era tanto el rencor y tanta la raíz de amargura que se había arraigado en mi vida que dejé de ser yo. Recuerdo que siempre me quedaba sola en mi apartamento, no quería hablar con nadie, y lo más que me marcó en ese momento en mi vida fue que llegaba a la iglesia y a veces esperaba que Dios me hablara a través del evangelista, a veces esperaba que Dios enviara a un hermano de la iglesia, a veces esperaba que Dios me llamara a través de alguien, y nadie veía lo que estaba viviendo. Y pude entender que no era porque Dios no quería utilizar a nadie, sino era que Dios quería tener un trato personal conmigo. Yo quiero que tú sepas, tú que estás escuchando, que a veces Dios, tenemos ciertas situaciones en nuestra vida que estamos experimentando, y a veces queremos que alguien nos dé una palabra. Pero no es que Dios no hable y no es que no haya visión. Lo que sucede es que a veces Dios te está llamando a una intimidad donde Él quiere tratar de tú a tú contigo. Y así lo hizo conmigo. Dios quería tratar directamente conmigo. Pero llegó un momento donde ya la depresión pues había tomado fuerza en mi vida. Me pasaba llorando, me pasaba en mi cuarto encerrada, no tenía vida, estaba deprimida completa. Recuerdo que fui al médico y le expliqué un poco de lo que estaba sucediendo, y el médico pues me diagnosticó con depresión y me dieron medicamentos para yo poder calmar lo que estaba viviendo. Y sabes que, mi hermano, yo toda mi vida le he servido al Señor, siempre lo digo, que toda mi vida le he servido al Señor, y hablamos de testimonio de personas que han vivido muchas cosas, pero hay muchas personas dentro del pueblo de Dios que están deprimidos. Hay muchas personas que están batallando con la autoestima baja, hay muchas personas que están padeciendo de que no duermen de noche, de ansiedad, de ataques de ansiedad, personas que están viviendo esto y nadie lo habla, nadie lo dice porque no queremos ser sinceros, pero yo pude experimentarlo. Recuerdo que fui al médico, el médico me dio un medicamento y comencé a tomar ese medicamento, pero no estaba haciendo efecto en mi vida. Y tuve una experiencia un día de madrugada en mi casa, estaba encerrada en mi cuarto y vi como una sombra entró a mi habitación. Esta sombra, me acuerdo que me puso la mano sobre la boca y yo quería gritar y no podía, quería moverme y no podía. No entendía lo que me estaba sucediendo, solamente sé que no podía respirar, pensaba que me iba a asfixiar. Era como una película de terror cuando yo pude experimentar eso, pero era un ataque del mismo infierno, era un demonio que había entrado a mi cuarto. Yo quiero que tú sepas que el enemigo es real, el diablo es real. Esto no es cuento de hadas, esto no es algo que te cuenta la persona de la esquina o algo de una película de Freddy Krueger. Esto es de verdad, hermano. El diablo sí existe, el diablo sí es real. Y Él no está jugando. Y yo me descuidé en el Señor. Y como me descuidé en el Señor, cuando esa sombra vino a mi cuarto, yo no podía pelear en contra de ella. Yo no podía decir nada, porque es que no podía. La sombra me estaba venciendo. Pero a la misma forma de que entró esa sombra a mi habitación, entró un personaje y peleó por mí. ¿Sabes por qué? Porque había un llamado sobre mi vida. Porque Dios sabía que había algo que Él tenía que hacer a través de mí. Y esta sombra entró a mi cuarto y instantáneamente, cuando la sombra de Dios, cuando la mano de Dios, cuando Dios llegó a ese lugar, lo que estaba atando mi vida se tuvo que ir. Lo que estaba sobre mí tuvo que salir. Lo que me estaba opresionando, lo que me estaba tapando la boca, tuvo que salir de ese lugar, porque cuando la presencia de Dios llega, cuando el poder de Dios llega, cuando Dios está en un lugar, no hay diablo, no hay demonio, no hay depresión, no hay ataque del infierno que pueda en contra de la presencia del Señor. Yo te estoy hablando de mi experiencia, de algo que yo viví, de que cuando Cristo llegó, mi vida tuvo que cambiar, algo tuvo que suceder. Estamos hablando de que cuando Cristo llegó, cuando conocí al Señor, hubo un cambio en mi vida. ¿Cuál fue ese cambio? Que la depresión se fue, los pensamientos negativos se fueron, me levanté diferente. Yo no hice nada, la presencia de Dios lo hizo, la presencia de Dios cambió mi vida. Y de ahí en adelante experimenté algo diferente.
comencé de nuevo, sentía que Dios estaba haciendo cosas maravillosas, sentía que podía finalmente ser libre, sentía como las cadenas me soltaron y pude comenzar de nuevo. Y me acuerdo que volví a meterme con Dios, volví a buscar la presencia del Señor. Pero ¿qué sucede, hermano? Que a veces Dios nos liberta y nosotros volvimos a abrir puertas. Volvemos a abrir puertas. Y Dios llega y Dios trabaja. Y pasa el tiempo y empezamos en el primer amor. Gracias por la libertad. Gracias por hacerme libre. Y todo está bien y de momento como que volvemos. Y Dios nos liberta y volvemos a ver dónde salimos. Dice la palabra en el libro de Mateo, capítulo 12, versículo 43 al 45. Dice, cuando el espíritu inmundo sale del hombre, anda por lugares secos buscando reposo y no lo halla. Entonces dice, volveré a mi casa de donde salí. Y cuando llega la halla desocupada, barrida y adornada. Entonces va y toma consigo otros 7 espíritus peores que él. Y entrados moran allí, y el postrer estado de aquel hombre viene a ser peor que el primero. Así también acontecerá a esta mala generación. Esto me sucedió a mí. ¿Por qué? Porque Dios me libertó. Dios entró en mi cuarto. Dios me hizo libre. Comencé a ir a la iglesia de nuevo. Me levanté en el Señor. Comencé a ministrar. Comencé a poco, mi ministerio comenzó a crecer allá en donde vivo, en Connecticut. Y Dios estaba trabajando poderosamente. Pero ¿qué sucede? Que unos años después me descuido una vez más. Me descuido y comencé a poner la palabra a un lado. Y comencé a ocuparme más. Y ya no podía leer la palabra, ya no podía leer la Biblia, ya no podía orar, es que tenía tantas cosas, estaba tan ocupada, tenía tantos compromisos, tenía tantas cosas, tenía tantas situaciones en mi vida que ya puse a Dios como que a un lado. Y ahora pues el que me libertó, el que me hizo libre, pues ahora que Él espere por mí. Y ¿sabes qué me sucedió, hermano? Que el demonio que me ató en ese momento regresó y vio que mi casa estaba desocupada, porque cuando tú contristas al Espíritu Santo en tu vida, tú le formas un espacio al enemigo. Cuando el Espíritu Santo, cuando tú tienes un vaso y está lleno hasta arriba y tú le comienzas a tirar cosas adentro, cuando tú quitas las cosas que le tiraste y tú miras el vaso, el agua no está en el mismo nivel. ¿Por qué? Porque se fue vaciando por las cosas que tú ibas poniendo dentro. Y entonces estamos llenos del Espíritu Santo, pero mientras el enemigo comienza a poner cositas en el vaso de nosotros, cuando venimos a ver, el agua se va saliendo. El Espíritu Santo poco a poco a veces se contrista y nosotros no nos damos ni de cuenta. La Biblia dice que Sansón, cuando el Espíritu Santo venía sobre él era fuerte. Pero hubo un momento donde él pensó, yo voy a hacerlo otra vez, yo tengo fuerza. Y él ni cuenta se había dado de que el Espíritu Santo se había ido. Así estaba yo. Yo pensaba que yo estaba bien. Yo pensaba que yo podía seguir ministrando, que yo podía seguir predicando, que yo podía seguir cantando y que estaba bien. Pero ¿sabes qué? Estaba vacía. El Espíritu Santo se había contristado en mi vida. Y como se había contristado en mi vida, comencé a hacer cosas que no debía de hacer. Y me acuerdo... Y no me avergüenzo de esto. ¿Por qué? Porque Dios me libertó. Ya no soy la misma. Pero me acuerdo que comencé a ocupar mi vida. Y comencé a ponerme a ver películas de terror. Y yo pensaba que eso, hermano, hablamos de esto como si fuera un chiste, pero hay personas dentro de la iglesia que les gusta ver películas de terror. Yo quiero decirle a ustedes que estás abriéndole una puerta a Satanás. Estás abriéndole una puerta al enemigo. Y me acuerdo que me pasaba viendo películas de terror y yo pensaba que eso era un chiste. Me empezaba a reír. Ay, Dios mío. Y cuando vine a ver, hermano, el espíritu de depresión que un día estaba en mí, el espíritu de depresión que en un momento se fue, regresó. Y ahora no solamente batallaba con la depresión, ahora comencé a batallar con el suicidio. Y específicamente tuve una experiencia que me marcó. Estaba el enemigo volviéndome loca. Recuerdo que no me aparté por completo, pero me alejé de la presencia del Señor de tal forma que yo me acuerdo que comencé a ver sombras, comencé a ver... me perseguían. El espíritu de locura llegó a mi vida para atarme de una manera
que yo pensaba que me estaba volviendo loca. Y recuerdo un día, testifiqué esto en una iglesia donde fui a ministrar, que estaba en mi carro y estaba de camino a mi casa y eran las 11:30 de la noche y estaba guiando y estoy en una luz roja y veo una sombra que estaba pasando de lado a lado, una sombra negra. ¿Y qué es esta sombra? Y yo miraba para atrás y ¿qué es esta sombra? Estaba sola en mi carro. Y regreso otra vez y miro para atrás, miro por el retrovisor y veo una sombra negra. Cuando de momento esta sombra negra se acerca y va a la puerta, hermano. Y esa sombra negra se trata de meter en mi carro. Comencé a gritar, estaba en el teléfono con mi esposo, para ese tiempo mi novio, y comencé a gritar y llegué a mi casa llorando, hermano. La presencia de Dios había ido por completo de mi vida. Ya yo no tenía autoridad para reprender otra vez como ese día en mi cuarto, en mi habitación. Y me acuerdo que comencé a gritar y llegué corriendo a mi casa, llegué a mi carro, a mi casa, llegué a mi apartamento y comencé a llorar porque yo sentía que alguien me estaba persiguiendo. Llamé a la policía, hermano. Llamo a la policía y a veces siento que esto es una película de televisión porque no puedo creerlo que es mi vida, pero fue lo que yo experimenté. Y recuerdo que yo llamé a la policía y yo le digo a la policía, alguien me está persiguiendo. La policía viene y me dice, aquí no encontramos a nadie, no hay nadie que te está persiguiendo. ¿Sabes lo que era que me estaba persiguiendo? Era un demonio, eran malicias, eran espíritus. Era que mi casa estaba vacía, era que me descuidé en el Señor, era que descuidé mi vida en Dios y me dejé llevar, hermano, por lo que estaba viviendo, por ocupar mi vida. Y he podido entender algo, que es importante que nosotros mantengamos la presencia de Dios cerca en nuestra vida, que el Espíritu Santo de Dios esté cerca en nuestra vida para que podamos vencer las opresiones del enemigo. Y recuerdo que Dios me ministró en este momento. En este momento yo pude entender de que había algo en mi vida que yo tenía que cerrar. Habían puertas en mí que yo tenía que cerrar. Y comencé después de ese día, hermano, hablé con mi mamá y me empecé a quedar con mami. Se me metió un miedo, hermano, que ya yo no quería ir para casa sola. Y me acuerdo que me quedé con mami y papi, estaba allí en casa de mami y papi, y comencé a pedir al Señor que me libertara. Y recuerdo que en un servicio, cuando fui, Dios ministró a mi vida y Dios rompió mis cadenas. Y entendí que de ese momento en adelante no podía hacerle brecha al enemigo, no podía abrirle más puertas a Satanás. Cuando Dios me libertó del espíritu de depresión, el espíritu de suicidio, y hay muchas partes de mi testimonio, tantas, que no podía contarlas todas, pero sé que comencé, ¿verdad?, a ministrar en muchos lugares. Y pude sentir cómo Dios poco a poco me fue levantando, poco a poco Dios fue haciendo cosas grandes a través de mi vida. Pero sí puedo recordar que muchas veces iba a muchos lugares y me menospreciaban, o a veces me miraban por encima del hombro, a veces no me, como le decía a mi amiga Joyce, le contaba que a veces llegaba a los lugares y me dejaban sentada o me invitaban y no me daban la parte, o muchas cosas, muchos menosprecios. Pero como ya Dios me había libertado, como ya yo había cerrado esa puerta, como ya el enemigo no era dueño de mi vida, no permití que esas cosas me entristecieran, no permití que esas cosas me robaran el gozo. Y recuerdo, ¿verdad?, que Dios me habló a través del evangelista Dani Velázquez en un culto donde Dios me hablaba de que iba a comenzar a viajar, que iba a comenzar a subirme y bajarme de aviones, que me dijo, vete y compra un set de maleta porque vas a comenzar a viajar. Y recuerdo que obedecí la voz de Dios y compré mi maleta y entendí que Dios tenía un propósito conmigo, pero antes de ese propósito lograrse, primero tuvo que trabajar conmigo y libertarme y romper mis cadenas y hacerme completamente libre y tratar conmigo individualmente, para que luego yo pudiera salir y predicar el evangelio a los que estaban en necesidad. Y así surgió. Dios comenzó a abrirme puertas, comencé a ministrar, comencé a ir a muchos lugares. Pero en el 2010 Dios me dio el privilegio de poder llegar a la isla de Puerto Rico, y ahí fue cuando Dios se lució conmigo, digo yo, porque ahí fue cuando Dios de verdad pudo llevar mi música, esta alabanza te adoraré, a muchos lugares, y pude ver cómo muchas vidas fueron libertadas. ¿Y por qué les conté todo lo que yo viví, toda la batalla que yo tuve? Porque hoy en día en mi ministerio es una área donde el enemigo se ha dado de cuenta que él es astuto. Él sabe a quién él ataca.
Y Él sabe por qué trató de destruirme, Él sabe por qué quería matarme, Él sabe por qué no quería que yo fuera libre. Porque hoy en día, una área donde sé que Dios está trabajando en nuestro ministerio es que a través de nuestras alabanzas hay vidas que están siendo libertadas de depresión. Hay vidas que estaban a punto de quitarse la vida, que me han llamado, que han escrito, personas que batallaban con suicidio, que han sido libres. Hay personas que sus matrimonios se estaban destruyendo, que Dios ha restaurado sus matrimonios. Esto es todo a través de lo que Dios está haciendo con nuestra vida. ¿Pero por qué? Porque primero Dios trató conmigo, porque primero Dios me rompió, porque primero Dios me quebrantó. Y quiero que tú sepas en esta noche que lo que hace que un ministerio tenga éxito es que haya una experiencia personal con el Señor, es que haya un encuentro personal con Dios. El tema de este programa es: hubo un cambio cuando a Cristo conocí, cuando lo conocí de verdad, cuando experimenté su presencia. El Dios que mami y papi me hablaban simplemente era Dios, el que mami y papi me hablan, hasta que yo tuve que pasar por mi proceso y hasta que tuve que entrar en la profundidad de Dios y hasta que Dios tuvo que hacerme libre y pude experimentar la grandeza del Señor. Así que en este momento yo quiero exhortarte que como Dios hizo conmigo, como Dios me libertó a mí, como Dios me rompió mis cadenas y como el espíritu de depresión me tuvo que soltar, me tuvo que dejar ir, Él lo puede hacer contigo. Él te puede hacer libre a ti como lo hizo conmigo, pero tú tienes que hacer lo que yo hice. ¿Qué yo hice? Yo le cerré la puerta al enemigo. ¿Qué yo hice? Yo corté las amistades que no eran buenas para mí. ¿Qué yo hice? Mira, yo no le contestaba el teléfono a todo el mundo. Yo no hablaba con todo el mundo. Yo no salía a comer con todo el mundo. Y todavía no me vas a ver con todo el mundo. No me vas a ver hablando con todo el mundo. ¿Sabes por qué? Porque ya es un trato personal conmigo. Yo he aprendido que Dios me llamó para este tiempo. Y como Dios me llamó para este tiempo, yo tengo que preservarme yo misma para el Señor. Alejándome de todo aquello que pueda hacerme daño. Alejándome de todo aquello que pueda tratar de robarme mi bendición. El enemigo pensó que me podía volver loca. El enemigo pensó que me iba a quitar a mí el deseo de seguir hacia adelante. Pero para mi sorpresa, para su sorpresa, todavía estoy aquí. Todavía estoy de pie. Y esta alabanza que están oyendo de fondo, precisamente esta alabanza es mi vida completa en una alabanza. Mi vida, mi testimonio en un tema. Que yo pude experimentar la sanidad de Dios cuando no podía tener hijos, cuando no podía procrear una vida en mi vientre. Dios manda un evangelista, el evangelista Josué Morales llega a mi casa, me pone la mano en el vientre y me dice: viene un varón con la unción de su madre, un Jeremías viene de camino y Dios preparará tu vientre. Y ¿sabes qué? Dios sanó mi vientre y hoy tengo a un hijo que también alaba y glorifica el nombre del Señor con nosotros. O sea, he experimentado la sanidad del Señor. Liberación, la he experimentado en mi vida. Te acabo de contar solamente 2 experiencias que tuve donde pude experimentar la libertad de Dios, pero en realidad he podido vivir lo que es ser libre. No libre parcialmente, completamente libre, porque cuando Cristo viene a libertar, Él no deja áreas negras, Él no deja ninguna área de tu vida sin tocar. Él completamente rompe tu vida para que tú puedas experimentar esa libertad del Señor. Sanidad, liberación, restauración. Me restauró cuando rompió mis cadenas, cuando me vio que yo estaba pasando por lo que yo estaba pasando, me restauró a tal manera que ya no soy la misma. Cuando tú restauras algo, tú vas a cambiarlo por completo. Ya yo no soy esa mujer que le oía a las opresiones. Ya yo no llamo a la policía para decirme: alguien me está persiguiendo. Ya yo no llamo a mami llorando diciéndole: mami, veo sombras en mi casa. Ya yo no tengo que vivir la vida que yo vivía, porque ya Dios restauró mi vida. Dios me levantó, Dios me fortaleció, Dios me llenó de autoridad a través de su Espíritu Santo para que yo pudiera ser Emily Peña la que soy hoy. Y manifestación, la más importante de todo. ¿Sabes por qué? Porque cuando algo se manifiesta, se da a conocer. Cuando algo se manifiesta, está dejándote saber: estoy aquí.
Tú puedes ver a una persona en un lugar, pero cuando algo es manifestado, tú tienes que reconocer que está ahí. Y ciertamente la presencia de Dios se ha manifestado en mi vida. Ciertamente la presencia de Dios se ha dejado sentir en mi vida. Ha hecho una declaración de que yo estoy en este lugar. Dios está en mi vida y yo lo siento todos los días. Esta alabanza y la comparto con ustedes en estos últimos tiempos de mi vida, porque siento que es un momento donde en nuestro ministerio Dios nos ha bendecido, pero también queremos reconocer que la razón por la cual Dios me llamó a ministrar no fue para que mi nombre fuera conocido. Dios no me llamó para que el mundo entero sepa quién es Emely Peña. Dios no me llamó para que yo pudiera ser rica, ni pudiera tener el mejor carro, ni la mejor casa. Dios no me llamó para que yo pudiera estar quizás en el número 1 en todas las emisoras. Para eso no fue que Dios me llamó. Dios me llamó porque Dios quería que yo llevara mi palabra, mi testimonio a las vidas que están en necesidad. Como decía al principio, Dios me llamó y me unió para yo poder ir y ayudar al que está quebrantado o al que está en necesidad. Y esta alabanza la compartí en este tiempo porque siento que en este momento en nuestro ministerio Dios nos ha bendecido. Por ejemplo, ahora estamos a través de impactandoalmundo.com. Dios nos ha bendecido con el privilegio de poder tener medios de comunicación, medios donde podemos llevar el evangelio, y creo que es el momento perfecto donde puedo compartir esta alabanza con ustedes, porque sé que alguien va a ser libertado a través de este tema, sé que alguien va a ser restaurado, sé que alguien va a ser sanado, sé que alguien va a sentir la manifestación del Espíritu Santo, alguien va a ser bendecido. Así que quiero que tú te recuerdes estas palabras en esta noche, que la próxima vez que tú oigas a Emely Peña y que la próxima vez que tú oigas su alabanza, tú recuerdes que en un momento el enemigo pensó que me destruía, que en un momento ella batallaba, en un momento ella estaba quizás turbada, pero que hoy Dios ha dejado que yo experimente la libertad de Dios plenamente en mi vida, y que tú también puedes experimentarla. Así que quiero orar, antes de cerrar, quiero orar por todas esas vidas que no pueden experimentar una libertad como yo la estoy experimentando en este momento, para que Dios los bendiga, para que Dios los bendiga de manera especial. Y cierro con esto. Recuerdo cuando comencé en el ministerio, me siento como que estoy en mi juventud ahora mismito, porque comencé en una emisora con un programa de jóvenes. Ahí los jóvenes toditos pues nos turneábamos en vigilia, y entre todos los jóvenes predicamos la palabra del Señor, y siempre las vidas llamaban y las vidas testificaban de lo que Dios estaba haciendo con ellos. Y para mí es un privilegio poder estar aquí a través de Impactando el Mundo, recordando esos momentos donde a veces pues con la trayectoria de la vida, ¿verdad? Pues no podemos sentarnos y meditar, pero ahora puedo recordar toda mi historia, no toda, parte de mi historia, de lo que he podido vivir, y le tengo que dar gracias al Señor porque ha sido bueno conmigo. No va a ser la primera vez, ¿verdad? No va a ser la última vez que voy a estar a través de Impactando al Mundo compartiendo mi testimonio. Si Vilmaria así me lo permite, estaremos nuevamente en otra ocasión, estaremos con ellos en algunas actividades y estaremos compartiendo más de lo que Dios está haciendo. Creo que es importante y es necesario de que nosotros testifiquemos la experiencia que hemos tenido con el Señor, para que pueda darle peso, que no solamente somos personas que cantan, sino que somos personas que hemos vivido lo que estamos cantando. Así que vamos a orar. Vuelvo y repito, el número de teléfono a llamar es el 787-200-6897 si necesitas la oración. Aquí hay personas que pueden orar por ti, que pueden interceder por ti, o puedes mandar un mensaje de texto al 787-363-3479. Amén. Así que vamos a hacer una oración por ti antes de cerrar en esta noche, para que Dios pueda bendecir tu vida, y para que si hay algo que está atándote, tenga que irse en el nombre del Señor. Amén. Amante Dios y Padre Celestial, te doy gracias, Señor, por este día, por esta oportunidad. Te doy las gracias por el privilegio que me has dado de compartir un poco de mi vida, un pedazo de mí, con las personas que están escuchando. Y yo te pido, Dios mío, Señor, que ellos puedan, Dios mío, en este momento, mientras están ahí escuchando esta oración, puedan experimentar la libertad que tú me has dado, Señor, así como lo hiciste conmigo. Así
como rompiste mis cadenas, así como me hiciste libre de toda opresión, de toda depresión, así como me dejaste experimentar, Dios mío, plenamente la libertad del Espíritu Santo. Yo te pido, Dios mío, Señor, yo ato en el nombre de Jesús todo pensamiento, toda pesadez del enemigo, todo lo que el enemigo ha querido poner sobre cada vida para impedir, Dios mío, que ellos puedan ser libres en ti. Padre, yo lo ato en el nombre de Jesús. Tú dijiste en tu palabra que el Espíritu Santo vendría sobre nosotros y nos daría autoridad. Jehová, y yo con esa autoridad que tú me has dado, yo declaro libertad sobre los endemoniados, yo declaro libertad sobre los enfermos, yo declaro, Dios mío, Señor, que así como lo hiciste conmigo, tú lo harás con ellos, Señor. Para ti no hay nada imposible y para testimonio de que tú eres un Dios poderoso. Te damos las gracias, Señor. Amén y amén. Gracias por esta oportunidad. Dios le bendiga y sigan hacia adelante con esta tu programación. No existen palabras para describir lo que has hecho tú por mí. De alguna manera debo declarar lo que hoy me hace sentir. No existen palabras para describir lo que has hecho tú por mí. De alguna manera debo declarar lo que hoy me hace sentir. Sanidad, liberación, restauración, manifestación, tu presencia derramada, tu gloria manifestada. Sanidad, liberación, restauración, manifestación, tu presencia derramada, tu gloria manifestada. No existen palabras para describir lo que has hecho tú por mí. De alguna manera debo declarar lo que hoy me hace sentir. No existen palabras para describir lo que has hecho tú por mí. De alguna manera debo declarar lo que hoy me hace sentir. Sanidad, liberación y restauración, manifestación, tu presencia derramada, tu gloria manifestada. Sanidad, liberación, restauración, manifestación, tu presencia derramada. Siento tu gloria, siento tu gloria, siento libertad, siento libertad, siento libertad, siento libertad. Yo siento, yo lo siento, yo lo siento, yo lo siento. Siento sanidad, liberación, restauración, manifestación, tu presencia derramada. Siento tu gloria manifestada. Yo siento sanidad, siento liberación, siento restauración, siento manifestación, siento libertad, siento restauración, manifestación, siento manifestación, siento sanidad, liberación, restauración, manifestación, tu presencia, tu presencia, tu presencia, tu presencia. Yo siento sanidad, liberación, restauración, manifestación, tu presencia derramada. Siento tu gloria, siento tu gloria.
Las expresiones vertidas en el programa que acaba de finalizar no representan necesariamente el sentir de tu emisora Impactando el Mundo, de sus auspiciadores y empleados. Mantenga la sintonía para que disfrutes de la excelente programación de tu emisora Impactando al Mundo, llenando tu vida y tu alma con la poderosa palabra de Dios.